¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal, El Pacharraco Reacciona. Hoy tenemos una nueva reacción y vamos a ver un video relacionado sobre la cultura azteca y la cultura inca. En su momento, ¿qué tan poderosos llegaron a ser estas dos culturas en sus respectivos territorios? Pues han habido muchas historias y bueno, y parte de la historia de la cual nos han contado, estas culturas han sido, digamos, muy importantes y a su vez han sido consideradas dentro de las o de los imperios más poderosos que hubieron en su tiempo, ¿no? Tanto la cultura azteca, ¿no? Dentro de lo que es todo Mesoamérica y la cultura inca en lo que es parte, ¿no? De lo que fue el Tahuantinsuyo, ¿no? Que abarcó como 5 países de América del Sur. Pero vamos a ver qué diferencias hubieron en estas dos culturas, qué tanto se diferenciaban o de repente alguna similitud tuvieron estas dos grandes culturas en su época, ¿no? Así que antes que nada puedes seguir mis redes sociales y también puedes darle una vuelta por mi canal y mirar el playlist de los videos tanto de México, Perú, Chile, de muchos países que el cual he hecho su respectiva reacción. Así que nada, acompáñame a ver este video para saber un poco más y conocer de estas dos ricas culturas. A menudo se habla de los grandes imperios de la antigüedad. Se evocan las glorias de Roma, el esplendor de Egipto o la sofisticación de China imperial. Sin embargo, pocas veces se hace justicia al esplendor de las civilizaciones precolombinas de América. Viajemos a un tiempo anterior a la llegada de los conquistadores europeos a dos mundos que nunca se encontraron: el imperio azteca en Mesoamérica y el imperio inca en los Andes. Dos civilizaciones que florecieron casi simultáneamente, desarrollando sistemas políticos, económicos y religiosos tan complejos como distintos. Pero surge una pregunta inevitable: ¿cuál de los dos fue más avanzado? Para responderla debemos ir más allá de la leyenda y el mito, más allá de las visiones eurocéntricas que tacharon de bárbaros a pueblos con una ingeniería monumental, astronomía sofisticada y sistemas administrativos capaces de gobernar millones. Hoy exploraremos sus orígenes, sus logros y sus contradicciones. Sin juicio anacrónico, con respeto, pero también con mirada crítica. Porque comparar a los aztecas y a los incas no es decidir un ganador de un concurso de civilizaciones, sino entender la riqueza de su legado y la forma en que organizaron sociedades complejas. Los aztecas, a ver qué tal. Imagínate un vasto valle rodeado de montañas, con un gran lago brillante en su centro. En medio del agua se levanta una ciudad inmensa, con templos de piedra coronados por braseros encendidos, calzadas elevadas que conectan islas, mercados atestados de mercaderes y canoas cargadas de maíz y cacao. Esta es Tenochtitlán, capital del Imperio Azteca. Fundada hacia 1325 sobre un islote del lago Texcoco, se convertiría en una de las mayores urbes del mundo en su época. Su población superaba los 200.000 habitantes al momento de la conquista española, rivalizando con grandes ciudades europeas. Los aztecas no fueron un pueblo sedentario desde siempre. Según sus propias leyendas, relatadas en códices como el Códice Boturini, emigraron desde un lugar mítico llamado Aztlán. Tras años de peregrinación llegaron al Valle de México, donde fundaron su ciudad al ver la señal prometida, un águila devorando una serpiente sobre un nopal. Ujú. Desde ese inicio humilde, los mexicas, como se llamaban a sí mismos, construyeron un poder político extraordinario. Por ejemplo, el sistema de tributación era clave. El Códice Mendoza, elaborado poco después de la conquista para explicar el funcionamiento del imperio a la corona española, muestra en detalle los tributos recolectados. Era una maquinaria económica que enriquecía a Tenochtitlán y financiaba sus ejércitos. Los aztecas construyeron una ciudad impresionante sobre un terreno que parecía imposible. Tenochtitlán estaba en un lago, pero contaba con calzadas elevadas de varios kilómetros para comunicarla con tierra firme. Además, diseñaron acueductos como el de Chapultepec para llevar agua potable.
Uno de los aspectos más notables eran las chinampas, islas artificiales construidas en aguas poco profundas para el cultivo. Estas eran altamente productivas, permitiendo varias cosechas al año y sosteniendo a una población densa. En el centro ceremonial se alzaba el Templo Mayor, una pirámide de doble escalinata dedicada a Huitzilopochtli y Tlaloc, donde se celebraban rituales religiosos incluyendo sacrificios humanos. Este templo, excavado en el corazón de la actual Ciudad de México, es evidencia arqueológica innegable del poder simbólico y arquitectónico mexica. Los aztecas creían que el universo estaba sostenido por el sacrificio constante. El sol necesitaba alimento, la sangre humana. Según fuentes como la Historia General de las Cosas de la Nueva España de Bernardino de Sahagún, los sacrificios eran rituales públicos que afirmaban la continuidad cósmica y reforzaban el poder estatal. Su panteón era complejo: Huitzilopochtli como dios solar y de la guerra, Tlaloc de la lluvia, Quetzalcóatl, dios civilizador y del conocimiento. Las fiestas religiosas marcaban el calendario ritual y agrícola. Otro aspecto sobresaliente de los aztecas era la astronomía. Su calendario Tonalpohualli, 260 días, y Xiuhpohualli, 365 días, se intercalaban en ciclos de 52 años. Este conocimiento permitía predecir ciclos agrícolas y rituales. Además, tenían un sistema de escritura pictográfica que registraba genealogías, tributos y hechos históricos. Aunque menos fonético que el maya, permitía conservar información importante. Dejemos atrás las aguas del Los Valle de incas. México y viajemos miles de kilómetros al sur. Nos adentramos en la imponente cordillera de los Andes, donde un imperio surgió entre cumbres nevadas, valles fértiles y desiertos costeros. En este escenario extremo, los incas forjaron el Tahuantinsuyo, el estado de las 4 regiones, un dominio que llegó a abarcar más de 2 millones de kilómetros cuadrados. Su capital, Cusco, era llamada el ombligo del mundo. Pero a diferencia del mosaico de ciudades-estado tributarias que formaban el imperio azteca, el imperio inca se caracterizaba por un alto grado de centralización política y administrativa. Fue, en palabras del historiador Terence de Altroy, el mayor estado prehispánico de América del Sur, gobernado con una administración estatal sorprendentemente efectiva. Y como toda civilización antigua, la historia temprana de los incas está envuelta en leyendas. Según la tradición relatada por Pedro Sarmiento de Gamboa, Manco Cápac y Mama Ocllo emergieron del lago Titicaca para fundar Cusco. Sin embargo, la expansión imperial real comenzó bajo el liderazgo de Pachacútec en el siglo XV, alrededor de 1438. Según María Rostorovsky, Pachacútec transformó a los incas de un pequeño reino cusqueño en un imperio multiétnico, imponiendo su autoridad a decenas de pueblos a través de conquistas y diplomacia. Bajo su mandato y el de sus sucesores, especialmente Túpac Inca Yupanqui y Huayna Cápac, el Tahuantinsuyo se extendió desde el sur de Colombia hasta el centro de Chile y Argentina. Pero no era solo conquista militar. La clave del dominio inca estaba en la integración forzada de los pueblos sometidos a través de deportaciones, mitmacunas, tributo en trabajo, mita, y adoctrinamiento cultural y religioso. Uno de los aspectos que es motivo de admiración es su arquitectura monumental, que desafiaba las fuerzas de la naturaleza. La capital, Cusco, fue rediseñada con muros ciclópeos de piedra tallada, ensamblada sin mortero, técnica conocida como sillar labrado o poligonal, capaz de resistir terremotos. Una de sus joyas arquitectónicas es Sacsayhuamán, una fortaleza ceremonial al norte del Cusco con muros en zigzag de bloques de hasta 300 toneladas. Esta precisión aún hoy es difícil de replicar. Otra maravilla es Machu Picchu, la ciudad inca redescubierta por Irán Bingham en 1911. Ubicada a 2.430 metros sobre el nivel del mar, combina templos, terrazas agrícolas y residencias nobles con un sistema de drenaje que aprovecha la lluvia andina. Pero la mayor obra de ingeniería fue invisible a simple vista, la red vial del Cuapac Ñan. Este sistema de caminos,
declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, conectaba el imperio con más de 30.000 kilómetros de rutas empedradas, puentes colgantes y tambos, puestos de descanso y almacenes. Era la arteria logística que permitía mover ejércitos, chasquis, mensajeros, bienes y recursos a lo largo de un territorio accidentado. La sociedad del imperio estaba conformada de la siguiente manera. El Sapa Inca, considerado hijo del sol, Inti, era la autoridad suprema, con un poder tanto político como religioso. Su palabra era ley, y su linaje se consideraba divino. El imperio estaba dividido en 4 suyos, y suyos era el nombre dado a las 4 grandes divisiones territoriales en las que se dividía el imperio. Estos eran administrados por nobles designados por el Inca. El sistema social estaba organizado en ayllus, unidades de parentesco comunitario que trabajaban tierras colectivas. El ayllu era la base de la identidad y de la obligación económica. El Estado incaico practicaba una forma de redistribución planificada. Había tierras del Inca, del Sol y del Ayllu, todas trabajadas bajo un sistema de mita, trabajo rotativo obligatorio que mantenía caminos, templos, terrazas y depósitos estatales. El Inca almacenaba productos en colcas, graneros estratégicos que prevenían hambrunas. En épocas de necesidad, el Estado liberaba estos recursos. Este sistema impresionó a cronistas como Cieza de León, quien lo describió como un reino tan bien ordenado que ninguno padecía hambre. El mundo inca no tenía moneda ni mercados al estilo mexica. La economía era de redistribución planificada. Los incas dominaban la agricultura en terrazas, técnica para cultivar en laderas empinadas, con canales de irrigación para aprovechar las lluvias estacionales. Domesticaron cultivos como la papa, el maíz, la quinoa y la oca, y animales como la llama y la alpaca, esenciales para transporte y vestido. El Estado exigía el tributo en trabajo, mita, usándolo para mantener depósitos de alimentos y bienes estratégicos. Según Terence de Altroy, este modelo ayudaba a sostener una población numerosa y amortiguaba las crisis climáticas. Ok. Ahora, incas versus aztecas. A diferencia de los imperios europeos o asiáticos con monarquías centralizadas, tanto el imperio inca como el azteca desarrollaron modelos políticos y económicos propios, profundamente adaptados a sus realidades geográficas y culturales. Aunque ambos lograron controlar extensos territorios y poblaciones diversas, lo hicieron de maneras distintas, reflejando sus prioridades estratégicas y su visión del poder. En el caso del Imperio Inca, la organización política era altamente centralizada. El Sapa Inca, considerado descendiente del dios Inti, concentraba el poder supremo. Desde Cusco, la capital sagrada, se administraba las 4 regiones. Este esquema radial conectaba todo el territorio mediante el Cuapacñán, una vasta red de caminos de miles de kilómetros que facilitaba la administración, el movimiento de ejércitos y la redistribución de recursos. La incorporación de pueblos al imperio combinaba diplomacia y fuerza. Muchas etnias aceptaban la autoridad inca a cambio de protección y acceso a los depósitos de alimentos estatales. Para asegurar la lealtad, los incas practicaban la reubicación forzada de poblaciones enteras. El objetivo, romper la resistencia local y propagar la lengua quechua como herramienta de integración. En contraste, el imperio azteca o mexica presentaba un modelo más confederado y flexible. Su poder no derivaba de una administración central homogénea, sino de una red de alianzas y tributos. La Triple Alianza, conformada por Tenochtitlán, Texcoco y Tlacopan en 1428, fue la base del expansionismo mexica. Aunque Tenochtitlán asumía la supremacía militar y política, los aliados compartían botines y tributos, manteniendo un equilibrio diplomático. El gobernante de Tenochtitlán, Moctezuma II, ejercía enorme autoridad, especialmente en cuestiones militares y religiosas. Pero el imperio no intervenía directamente en todos los aspectos de la vida local de los pueblos sometidos. Las élites locales solían conservar su autoridad interna, siempre que pagaran tributo y mantuvieran la paz.
Este sistema de vasallaje era clave para la estabilidad mexica. Las campañas de conquista imponían respeto y miedo, pero también generaban resentimiento. La Mm, amenaza de rebelión era constante, por lo que las alianzas, los matrimonios políticos y la propaganda religiosa, como la veneración a Huitzilopochtli, dios solar y de la guerra, eran esenciales para sostener el dominio. En el ámbito económico, ambos imperios compartían el principio de sostener al poder político a través de la movilización obligatoria del trabajo y el tributo, aunque con diferencias importantes. En el mundo inca, la mita era un sistema de trabajo rotativo obligatorio para todos los súbditos. Era utilizado en agricultura estatal, construcción de caminos, templos y fortificaciones, además de en minas. Este trabajo no era esclavitud, pero sí era impuesto y estaba cuidadosamente registrado por la administración imperial. El excedente agrícola generado por la mita se almacenaba en colcas estratégicamente distribuidas. En tiempos de escasez o desastres naturales, el Estado redistribuía alimentos, consolidando su legitimidad y control. El comercio existía, pero no había moneda en el sentido europeo, el intercambio era gestionado y vigilado por las autoridades. En el Imperio Azteca, la economía tributaria era aún más explícita como instrumento de poder. Según el Códice Mendoza, elaborado poco después de la conquista para explicar el sistema a la corona española, los pueblos sometidos enviaban regularmente mantas de algodón, plumas de quetzal, cacao, mm. maíz, obsidiana, armas y piedras preciosas. Este tributo sostenía la riqueza de Tenochtitlán, financiaba sus ejércitos y permitía construir y mantener templos monumentales como el Templo Mayor. El mercado de Tlatelolco, descrito con asombro por Hernán Cortés y Bernal Díaz del Castillo, reunía a decenas de miles de personas intercambiando bienes de toda Mesoamérica. Aunque existía un activo comercio local y regional, el tributo de los pueblos vencidos era la base del sistema imperial, recordando a todos su condición de vasallos. En términos de ingeniería pura, los incas crearon la red logística más impresionante de América precolombina. Pero los aztecas lograron transformar un lago en una metrópolis viva y productiva. Ambos demostraron soluciones brillantes a problemas únicos. Así, tanto incas como mexicas consolidaron imperios capaces de movilizar grandes recursos y controlar poblaciones diversas, cada uno con sus fortalezas y vulnerabilidades. El Tahuantinsuyo integraba regiones mediante un aparato estatal centralizado y una lengua común, mientras el imperio azteca mantenía una red más descentralizada de alianzas y vasallajes basada en el miedo, la diplomacia y el tributo. Estas diferencias explicarían no solo sus éxitos de expansión, sino también las grietas que los conquistadores europeos supieron explotar. Hoy, el lago Texcoco está casi seco y Tenochtitlán duerme bajo el asfalto de la Ciudad de México. En los Andes, las ruinas de Machu Picchu vigilan el valle sagrado mientras turistas de todo el mundo trepan sus andenes para ver el amanecer. Pero estos lugares no son solo destinos turísticos. Son cicatrices y memorias. Son testigos de dos civilizaciones que organizaron la vida humana con un ingenio que aún nos asombra. Aztecas o incas. No hay ganador. Hay dos formas humanas de organizar el mundo. Dos respuestas a desafíos distintos. Y una misma lección, la capacidad del ser humano para construir civilizaciones extraordinarias con creatividad, disciplina y fe. Wow, 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 como el perrito se. De verdad, son dos culturas que en su momento tuvieron un apogeo, ¿no? Y triunfaron en eso. Eso hizo que también tuvieran, antes de la llegada de los españoles, tuvieran tuvieron muchos años en los cuales dominaron, ¿no? Cada uno en su territorio. Ah, es muy importante la diferencia, ¿no? Que hay en tanto entre los aztecas y los incas. Si bien es cierto, aquí menciona el locutor, aquí el que está narrando, ¿no? El narrador. eh, si, bien si bien menciona aquí el narrador, hace diferencia o hincapié en que los
aztecas utilizaban el miedo, ¿no? Aparte que el sistema que ellos tenían era un sistema un poco más descentralizado, que era lo opuesto a lo que hacían los incas. Los incas era un gobierno, digamos, era más central, porque todo estaba en Cusco. Cusco era la capital de Tahuantinsuyo y desde ahí comenzaban ellos a hacer, digamos, este tipo de administración, porque todo estaba, digamos, bien administrado, bien organizado. Yo leí muchos libros, obviamente, de los incas y hablaban sobre la base, ¿no? Que ellos tenían una base de organización, era el Ayu. El Ayu era, más que todo, era la base organizativa de los incas, desde el inca hasta, digamos, hasta el pueblo, ¿no? Que era lo que se encargaban de eh, trabajar, ¿no? Eran los que se encargaban. Ojo, ellos no eran esclavos, eran, digamos, eran el pueblo, eran los que se encargaban de hacer todo el trabajo colectivo, lo que se encargaban de hacer las jornadas rotativas y que de una u otra forma ellos sabían que esto iba, ¿no? Esto iba a ser para todos. Tenían una organización laboral que se basaba en la mita. La mita era un sistema de trabajo en la cual era un trabajo obligatorio. Algo interesante también que menciona mucho de los incas es que ellos, si bien es cierto, los aztecas utilizaban el miedo y no, y una forma como para decir pues que tienen que hacer tributos porque a esto nosotros vamos a hacer los templos, vamos a mantener ¿no? A los lugares y sí o sí tienes que unirte a nosotros, sí o sí tienen que esto, si no, como dice, mm, mm, es, es muy conocido que los aztecas eran bien bravos, ¿ah? Eran bien bravos, inclusive cuando hacían sus batallas, ¿no? Y ganaban sus guerras, como los, ¿no? Ya, creo que va a haber un video especialmente de los aztecas, de cual cómo ellos se forjaron y cómo crecieron y cómo eran sus batallas. Eran unos asesinos mortíferos, ¿ah? Eran unos asesinos cabales. Sí, seriales, seriales. De esos de los que ya no hay, ya. Eran, eran unos bravos ahí. Y los incas sí es cierto que ellos hacían como tratos, ¿no? Con estos pueblos, de una manera diciéndoles que, pues, mire, vamos a hacer esto, pero necesito que ustedes se unan a nosotros, nosotros vamos a unir a todos estos pueblos y a su vez trabajan para nosotros, pero en algún momento esto va a ser también para ustedes, o sea, todo lo que ustedes trabajan, porque mayormente lo que se dedicaban mucho los incas, su trabajo principal, ¿no? Era la agricultura y la ganadería. Entonces, ese trabajo colectivo en lo que era eh, eh, agricultura, eh, se guardaban, ¿no? En estos lugares, como le dicen, colcas, creo que le decían, en estos lugares donde se recolectaba este alimento y en caso de que pasara algún desastre o cualquier evento, este alimento sería, ¿no? Administrado a cada pueblo, ¿no? En caso de emergencia. Y en otro caso también, pues estos pueblos también trabajaban para el Inca, pues, ¿no? Trabajaban sí o sí porque ya estos pueblos pertenecían al Tahuantinsuyo, que eran cuatro suyos. Era el Collasuyo, el Antisuyo, el Continsuyo y el Chinchaysuyo, si no me equivoco. Así era. Y abarcaban cinco países que actualmente son Colombia, Ecuador, Perú, Chile y Argentina. No, ya llegó Chile, Bolivia creo que fue. No me equivoco. Ya, fueron seis. Fueron seis. Yo estoy hablando de cinco países. Ah. Exacto. Incluye también el noroeste de Argentina y también parte de Bolivia, ¿no? Que mayormente los incas se enrumbaban ahí entre la cordillera de los Andes, que era, digamos, es cierto que la cordillera de los Andes es una cadena muy accidentada y para hacer este sistema vial tan extenso llamado el Chapacñán. Chapacñán. Sí, lo tengo acá, porque de todas maneras me tengo que guiar porque no recuerdo bien el nombre. Era una red vial que unía todos esos territorios y que pues hacían de esto mucho más accesible para los chasquis, los mensajeros, ¿no? Y digamos, y otras, eh,
unidades, ¿no? Unidades militares, porque también los incas también luchaban, ¿no? Luchaban con algunos pueblos que eran rebeldes, porque habían pueblos rebeldes, de las cuales también fueron partícipe de la conquista de los españoles hacia la cultura inca, ¿no? Esa es otra historia también. Bueno, volviendo al tema de los aztecas. Los aztecas fueron también, digamos, tuvieron una arquitectura fascinante. Hacer una ciudad sobre un lago, eso era, Dios, era impensable. Cuando llegaron los españoles y vieron esta ciudad, y todo esto es cierto, todo esto es cierto porque lo relatan y lo escriben ahí las personas los españoles que llegaron, y lo escriben en sus memorias, en sus libros, ¿no? Hacen esto de describir la ciudad azteca y describirla como algo tan fascinante. Pero mira, es curioso porque ellos llegan, ¿no? Llegan supuestamente, ¿no? Que quedan deslumbrados y todo, pero a su vez destruyen todo. Pero bueno, los aztecas con una arquitectura brillante y a su vez muy avesados militarmente, llegaron a ser uno de los imperios más importantes de Mesoamérica. No es el imperio más importante de Mesoamérica, pero me parece que, no sé si estuvieron en la misma época, vamos a ver con los incas, ya, estuvieron en líneas cercanas. Los aztecas fundaron su imperio en 1325, mientras los incas consolidaron su poder en el siglo XV. Ya. Curiosamente, fueron conquistados también, por ahí. En 1521 fueron conquistados los aztecas y en 1533 fueron conquistados los incas, ¿no? El imperio inca alcanzó su mayor poder entre 1538 y 1533, casi un siglo. En sí, el tema de Tahuantinsuyo, ¿no? De querer hacer esto una expansión, fue con el Inca Pachacútec. Uf, es un Inca es por el cual tenemos, eh, rinden mucho homenaje a este Inca Pachacútec, porque fue el encargado de hacer la expansión del territorio Inca. Y a su vez, si no me equivoco, creo que Pachacútec llegó hasta el mar, hasta las costas del Perú. Si no me equivoco. Eh, Vamos a mirar. Expandió el imperio, ya. Expandió el imperio, pero no. Fue su sucesor, que fue Tupac Yupanqui. Tupac Yupanqui fue el que sí llegó al mar. Pachacútec no lo hizo. Ya. Entonces por ahí era el sucesor. Entonces me estoy confundiendo un poco con la historia porque hace mucho tiempo que no leo el tema de los incas, pero algo así era. Sabía del tema de que Pachacútec sí había hecho la expansión del territorio del imperio incaico, pero no recordaba si es que sí había llegado al mar. Pero ya bueno. Y los aztecas, que tuvieron su auge también en el siglo XV, ¿no? ¿No? Pero estos mexicas se asentaron en el lago Texcoco en 1325, fundando la capital de Tenochtitlán. Y pues un gobierno descentralizado que hizo una triple alianza militar, ¿no? Con los señoríos de Texcoco y Tlacopan. Ellos lo hicieron a través de conquistas militares para poder así hacer este imperio azteca. La expansión del imperio y dominio azteca se dio en gran parte del centro y sur de México, incluyendo territorios en los actuales estados de Oaxaca, Puebla, Veracruz, Guerrero e Hidalgo y algunas zonas de Guatemala. El dominio azteca llegó a su fin en 1521 con la conquista de Tenochtitlán por Hernán Cortés, quien se aprovechó del resentimiento de muchos pueblos sometidos por los aztecas. Eso también es otro. Así como los incas también tenían sus, ¿no?, pueblos ahí que ayudaron también para que los españoles entren también y se les haga mucho más fácil y accesible hacia el territorio inca. También pasaba esto con el imperio azteca, ¿no? Que pues tenían muchos pueblos, digamos,
resentidos, ¿no? Y a su vez, pues que obviamente pues los aztecas utilizaban la fuerza y estos pueblos a su vez eh, fueron cómplices con los españoles y no sé si estos pueblos también fueron parte del, digamos, del dominio español, ¿no? Yo creo que sí, sí, seguramente. Así que fue su salvación o también fue su perdición. O sea, no, no lo sabemos. Creo que sí. Cuando ya veamos un poco más de la historia azteca, seguramente vamos a entender un poco esto. Pero por ahora yo me quedo, digamos, muy satisfecho con lo que he visto sobre los aztecas y los incas, que son dos grandes imperios enormes que tuvieron su auge, su apogeo y también su caída. Como todos los imperios, ¿ah? No solamente tanto el imperio azteca como el imperio inca. También el imperio romano, los musulmanes, ¿no? Los mongoles, las dinastías chinas, ¿no? Tuvieron su momento, tuvieron su apogeo. No, no es para siempre esto, pues. Es así. Así va a pasar. Es la historia. Así que nada, espero que ustedes también hayan quedado conformes o de repente quieren un poco más información de todo esto. Aquí no se trata de saber quién es más, quién es menos, porque como dice el video, cada imperio tuvo lo suyo. Y a su vez tuvieron también las mismas consecuencias. Terminaron padeciendo ante el imperio español. Nada muchachos, espero que les haya gustado este video. Yo me voy muy agradecido de verdad por las vistas y las suscripciones a este humilde y pequeño canal. Así que nada muchachos, cuídense, bye.